Me da gusto verlos a todos. ¿A usted no? Vamos a sacar esa alegría del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Estoy sorprendido en esta mañana por la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, hermanos, amigos, es consuelo de Dios. Es sabiduría de Dios. La palabra de Dios abre los ojos. La palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos llena de promesas y de esperanza, hermanos, que son alimento para el alma, que son fuerza en el camino. Porque, hermanos, todos hemos pasado momentos en nuestra vida donde sentimos que ya no queremos seguir, que ya no hay esperanza, que ya no deseamos seguir adelante, que quisiéramos, como el corredor, a lo mejor hacernos a un lado y abandonar la carrera. Pero quiero decirte en esta mañana que los tiempos de crisis es donde las cosas valiosas adquieren aún más valor. Por ejemplo, Katy, por favor, la ilustración. ¿Qué ven ahí en la imagen? Ven un metal precioso que se llama oro. Y el oro obviamente está en estado natural, más o menos como se presenta ahí en la imagen que está a su izquierda. Y quiero decirte que, por ejemplo, mira bien, en febrero del 2020, una onza de oro costaba antes de la pandemia $1,583. Y ahora en septiembre, después de la pandemia, vale $1,958 una onza de oro. Es decir, el valor del oro subió 24%. ¿Y por qué ocurre esto? Uno se preguntará. Bueno, porque la gente que tiene dinero, los inversionistas, buscan poner su dinero en un lugar que ellos consideran seguro para enfrentar las crisis. Claro que usted y yo, que somos de los mortales, pues nuestros pesitos, si acaso, comprarás unos dolarucos, ¿verdad? Pero la gente que tiene realmente valores, busca lugares seguros como el oro. El oro, hermanos, para pasar de ese estado natural a ese estado donde tiene mucho más valor, es necesario que pase por un proceso de refinamiento. El oro ciertamente es un metal que tiene un valor en sí mismo. No es como nuestras monedas que se deprecian, se devalúan, tienen un tipo de cambio. El oro tiene valor en sí mismo por sus múltiples usos a lo largo de la historia humana, sus propiedades físicas y químicas. Es muy maleable. Se ocupa en un montón de aplicaciones en la industria actualmente. Y hay algo muy importante del oro. El oro no se oxida. El oro no se corroe como la gran mayoría de los metales que conocemos. El problema de la oxidación es que cambian o afectan las propiedades de los metales. Ahora mira, el oro, no importa si es una moneda, si está en una joya, como algunos quizá traen, un arete, un anillo, como mi anillo de bodas, que pues ya es oro medio chafita, ¿no? No se compara al que está en la imagen, que es oro prácticamente puro. O no importa si está en un lingote, en una barra, como lo vemos ahí, el oro tiene un gran valor. Y para alcanzar ese valor tiene que pasar por un proceso de refinación. Hay procesos mecánicos, procesos químicos, para poder sacar, fíjate bien, las impurezas que tiene el metal y poder tener el oro lo más puro que se desea.
entre más puro se desea tener el oro, más veces tiene que pasar por procesos de refinación. Ahora, ¿por qué les hago esta historia o les comento esto del oro? Porque Pedro, en el pasaje que vamos a leer hoy, nos dice que la fe para Dios es mucho más preciosa que el oro, pero necesita ser purificada. Necesita quitársele todo aquello que es impuro en el oro para poder darle más valor. El oro, hermanos, y nuestra fe a lo mejor está así, ¿no? Como la imagen de la izquierda, está muy en bruto. Y Dios quiere sacar una fe refinada, valiosa, pura, para que podamos, fíjate bien, gozar a plenitud en el tiempo presente y en el porvenir de la salvación que nos ha sido dada en Jesucristo. Así que abre tu Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Recuerda que estamos en la serie Maravillosa Gracia, basada en la primera epístola de Pedro. El domingo pasado reflexionamos en los versículos del 1 al 5, donde le llamamos esperanza en medio de la incertidumbre. Y hoy vamos a reflexionar de los versículos del 6 al 12 con el título Fe bajo fuego. Así que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Dice la palabra de Dios, voy a leer en la Reina Valera 60, dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, léalo conmigo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a repetirlo. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, y subráyale ahí, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Acompáñame a orar. Padre Celestial, en esta mañana suplicamos que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, abra los ojos de nuestra fe y nos permita ver con claridad en tu palabra que necesitamos ser probados por fuego y que tú quieres refinar nuestra fe para que pueda resultar en alabanza y en gloria para tu precioso nombre y para bendición nuestra.
Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recordemos una cosa. Pedro le está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos. Porque de repente, no sé si a usted le pasa, pero uno quisiera que siempre le fuera a uno bien, ¿no? ¿O a quién no le gustan los tiempos de bonanza? Yo creo que a todos nos gusta estar en un tiempo de bonanza. Donde estamos sanos, donde las cosas en la familia van bien, donde la economía de la casa va viento en popa, donde los planes que hemos hecho parece que son como anillo al dedo, Dios los va poniendo en su lugar, y entonces siente uno que Dios está con nosotros, y decimos, wow, ahora sí el Señor está conmigo, el Señor me está bendiciendo, y nos sentimos alegres, y está súper bien que te sientas alegre en esos momentos. Pero hermanos, debemos ser realistas. Tarde o temprano va a haber tiempo de prueba en nuestras vidas. ¿O no? Y el problema es que el tiempo de prueba va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Déjeme decirlo coloquialmente, vamos a sacar el cobre. Y Dios ya sabe de qué estás hecho. Y sabe cómo está tu fe. Pero muchas veces el que lo ignora somos nosotros mismos. Y Dios va a usar las pruebas de la vida para poder revelarnos a nosotros lo que hay en el corazón. Porque de repente nos sentimos muy fuertes en la fe. De repente cuando estamos jóvenes sentimos que todo lo podemos, que todo camina bien. Pero Dios quiere, fíjate bien, que aprendamos algo esencial en la vida cristiana. Tenemos que aprender a confiar más en Dios y menos en nosotros. Como diría Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El problema es que no es que Dios quiera hacer gente inútil. Quiere hacer gente, hijos suyos, que están creciendo en su fe y que están cada día aprendiendo a confiar más en Dios, aún en medio de esas cosas que no logramos entender. Porque sucede, hermanos, que cuando llega la prueba en nuestra vida, queremos una explicación. Y muchas veces nos enojamos incluso con Dios, nos desilusionamos con Dios cuando no encontramos una explicación aparentemente razonable a nuestra mente de lo que Dios está permitiendo que suceda en nuestras vidas. Ahora, ¿es fácil? La neta, no. Pero justo ahí es cuando Dios quiere sacar esas impurezas de nuestra fe y quiere hacerla más refinada, más pura, más valiosa que el oro. Lo que entonces comienza diciendo Pedro, observa bien el versículo 6, comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Pedro se está refiriendo ese en lo cual a lo que vimos la semana pasada. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia gloriosa y para una salvación que va a ser terminada de revelar cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando un deportista de alto rendimiento, hermanos, comienza a entrenar, vamos a suponer un corredor de una maratón, estaba leyendo un artículo de deportes que decía que más o menos los entrenadores estiman que el 50% del éxito de la carrera está en función de la preparación física del deportista. Su alimentación, su ritmo de trabajo, su entrenamiento, sus cualidades físicas para poder resistir la carrera.
Pero el otro 50% que determina el éxito de la carrera tiene que ver con su motivación mental. Por eso hoy en los deportes, ¿verdad?, se trabaja mucho el aspecto mental de los deportistas. Si alguien ha corrido alguna vez una carrera, a ver, ¿alguien ha participado en alguna carrera alguna vez? 5 o 10 kilómetros, muy bien, muy bien. Levánteme sin pena su mano, a ver, muy bien. Por allá, qué bueno, les felicito. Yo hace muchos años, cuando era delgado, corrí en una carrera. En las iglesias allá en Orizaba hicieron una carrera y yo me anoté. Entrené poquito. Pero mira, fue una experiencia que tuve y solo te la platico así brevemente. Corres muy bien el primer kilómetro, el segundo kilómetro ya como que te empieza a pesar. Pero si haces una carrera más o menos larga, inevitablemente va a haber fatiga y va a haber dolor al querer seguir corriendo. Y vamos a usar la analogía de los deportistas. 50% del éxito va a ser tu preparación física, pero 50% va a ser tu motivación. Y hay un momento en el que dices, no puedo más. Y te quieres salir de la carrera. Y empiezas a convencerte a ti mismo, pues no seré ni el primero ni el último. Mira, ya varios se salieron de la carrera. No es ninguna vergüenza. Lo importante no es ganar, sino competir. Ese es como el lema de los losers, ¿no? O sea, lo importante no es ganar, sino competir. Y hermanos, eso hacemos muchas veces en la carrera de la fe. Queremos salir. No aguantamos el tiempo de prueba. Ahora, recuerda que Dios no nos ha prometido una vida exenta de pruebas ni de aflicciones. Aquí Pedro lo está diciendo, ustedes se alegran en esa esperanza viva, en esa herencia gloriosa y en esa salvación, pero por ahora es necesario que sean pasados por diversas pruebas. Y nadie decimos amén, porque no nos gustan las pruebas. Si mañana tuvieras un examen de matemáticas, chicos y chicas, ecuaciones diferenciales, cálculo integral, límites, trastornadas de Laplace, para aquellos que les gustan las matemáticas elevadas. Nadie está gozoso y dice, sí, mañana tengo un examen de transformadas de Laplace, gloria a Dios, ¿verdad? Nadie dice eso. Hermanos, entonces, dos cosas importantes. La capacidad para el sufrimiento, hermanos, es la aptitud que tiene nuestro cuerpo para aguantar el dolor y el agotamiento físico. Nuestro instinto natural nos lleva a querernos apartar, a alejarnos de las situaciones que nos producen dolor o aflicción. Y eso puede llevarnos a querer abandonar la carrera y no superar las pruebas. ¿Cierto o no? Piensa por un momento en la prueba que estás teniendo hoy en tu vida. Ahora, déjeme hacer una aclaración pertinente aquí. Muchas veces le llamamos pruebas a las consecuencias de nuestros pecados. Pero Pedro no se está refiriendo a eso. Porque sí, hermanos, usted y yo hemos pasado momentos muy tristes en nuestra vida, muy complejos, por las malas decisiones lejos de Dios que hemos tomado. ¿Cierto o no? Bueno, sí la pasamos mal, pero es muy newtoniano, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. A toda decisión hay una consecuencia.
Y si somos sabios y nos guiamos, nos dejamos guiar en nuestra vida por el consejo de la palabra de Dios, vamos a tomar buenas decisiones y vamos a cosechar buenas cosas. Pero si somos necios, como solemos ser la gran mayoría de los seres humanos, tomaremos malas decisiones y cosecharemos malas consecuencias por nuestras decisiones. Pedro en este momento, en este pasaje, no se está refiriendo a ese tipo de aflicciones. Peirasmos, que es la palabra griega que está en este texto, se está refiriendo más bien a cosas externas que no provocamos nosotros, que incluso son injustas y que están probando nuestra fe. Como en este caso, los creyentes están siendo perseguidos por el Imperio Romano por un incendio que ellos no provocaron. Y ya el domingo pasado, si no viste la prédica, ahí está en YouTube y ahí está también en Facebook Live, lo puedes ver. Ahí hablé de cómo era la crueldad de Nerón para castigar a los cristianos en este tiempo. Ahora, hermanos, nosotros a veces queremos abandonar la carrera. Pero ¿qué es lo que motiva al creyente a continuar? ¿Qué es lo que motiva al corredor a continuar? El premio. La meta. Y Pedro ya en los versículos del 1 al 5 nos puso en nuestra mente cuál es el galardón, cuál es el premio que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Tenemos la esperanza viva, tenemos la herencia gloriosa y la salvación que nos ha sido prometida. Y entonces esas cosas son una motivación adecuada, hermanos, para poder continuar en la carrera, aun cuando no queremos continuar. Ahí estás a lo mejor sufriendo en tu matrimonio. A lo mejor estás vacío en tu vida, no encuentras sentido, no encuentras propósito. A lo mejor estás en medio sufriendo la enfermedad del coronavirus. Y en medio de todo eso entra la desesperanza, entra el cansancio, entra la fatiga. A lo mejor tu economía está tronadísima. A lo mejor tu desarrollo personal lo sientes estancado. Sientes que hay personas que están limitando que tú te desarrolles en tu trabajo, en tu escuela, incluso en la iglesia. Pero el problema, hermanos, de no pasar la prueba y de abandonar en ese momento la carrera, es que no se logra la purificación de nuestra fe. No logramos quitar todas esas cosas que no son oro puro. ¿Qué problema hay cuando no pasamos la prueba? Escúchame bien. ¿Te desanimas? ¿Te amargas? ¿Surgen resentimientos, desilusiones con tus padres, con tu cónyuge, con tu iglesia, con tu pastor e incluso con Dios? Porque no estás pasando la prueba. Y en la vida cotidiana, examen no aprobado, ¿qué significa? ¿Qué hay que hacer cuando no apruebas un examen? Lo repruebas y ¿qué hay que hacer? Hay que volverlo a repetir. Ese es el problema. Si repruebas, hay que volverlo a repetir. ¿O no? Y no tengo un versículo para eso por ahora en la mente, pero lo que sí te quiero decir es que yo he visto en mi propia vida que cuando no paso una prueba, la que sea, Dios la va a volver a repetir. De otra manera, en otro tiempo. Pero Dios no nos deja solos. Siempre tenemos disponible su gracia para nosotros. ¿Cuál es tu motivación para seguir adelante en la vida cristiana?
Versículo 7, mira lo que dice la palabra. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me acuerdo aquel día que corría allá en Orizaba. En la meta estaba mucha gente. Y ahí sí, créeme que lo importante no era ganar, sino competir. Porque obviamente no llegué en primer lugar, ni en segundo lugar, ni en 20 lugar, no sé, llegué en lugar 100 o algo así, ¿no? Pero la gente se entusiasma cuando el corredor llega a la meta y empieza a aplaudir. Incluso mientras estás ya cerca de la meta, hay gente que te grita: ánimo, échale ganas, tú puedes. O el clásico: sí, se puede, sí, sí. Hermanos, la carrera de la fe así es también. Y aquí Pedro nos dice, nos hace ver la meta. Y dice que esa fe que sale refinada va a recibir honra, alabanza, gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado el Señor, hermanos, vamos a ver que valió la pena. Quizá en ese momento vamos a entender por qué Dios permitió este dolor. ¿Por qué Dios permitió que mi padre nos abandonara? ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad en nuestra vida? ¿Por qué Dios permitió que ese matrimonio no perdurara? ¿Por qué Dios? Porque no son cosas que Dios hace como su voluntad perfecta, pero Dios las permite en un plan maestro que muchas veces no comprendemos, pero que tenemos que confiar que Él está en control de todo. Amén. Y aún nuestros pecados y nuestros errores y nuestras malas decisiones no quiere decir que son producidos por Dios, pero Dios en su soberanía nos da un campo de acción en ese libre albedrío que tenemos, y aún en medio de nuestros errores, Dios tiene control. No nos hemos salido de sus manos. Hermanos, es en tiempos de crisis como ahora, en este tiempo de pandemia del COVID-19, que sale qué tan fuerte es nuestra fe realmente. Se muestran las impurezas de nuestro corazón, de nuestra mente. Se revela cuánto dependemos de nosotros mismos y cuánto realmente dependemos de Dios. Cuánto hemos realmente aprendido a confiar en Dios. Yo no sé usted, pero varias veces en medio de estos 6 meses de pandemia he tenido temor. ¿Usted no? Ahora, el temor es una experiencia, un sentimiento humano por el que no nos debemos dejar dominar. Pero Dios usa eso para revelarme que puedo confiar en Él. Amén. Y entonces darme cuenta si realmente estoy creciendo en mi confianza en Dios. En la Nueva Traducción Viviente, en el Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla del afán y la ansiedad, en esa traducción dice: ¿quién por tanto que se afane, logra siquiera extender un día su vida? Y ha habido algunos hermanos de la congregación que se han infectado y gracias a Dios todos han salido adelante. Debemos estar orando por ellos, hermanos. Una llamadita, un mensajito.
que sientan nuestro amor, que sientan que estamos ahí en la orilla de la carrera y les estamos aplaudiendo y diciéndoles, sí, se puede, ánimo, adelante, el Señor está contigo. Y mira, no es caer en triunfalismos baratos de decir, oh, sí, el Señor debe sanar a todos. No, tengo amigos y ha habido consiervos que han partido a la presencia del Señor por causa del COVID-19. Pero ellos ya llegaron a la meta. Y ellos están disfrutando literalmente de los brazos de su Salvador. Pero el Señor tiene determinado lo que estamos viviendo aquí. Mira, vamos a continuar en el pasaje, por favor. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Subráyale ahí, gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuánto amas a Jesús? Porque ahí es el comienzo, hermanos. Y dice Pedro, ustedes que lo aman sin que lo hayan visto, en el cual os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, hermanos, para poder avanzar en la carrera de la fe, en ese momento en que el dolor, el sufrimiento, el agotamiento te quieren sacar del camino, es necesario tener en el corazón un creciente amor por Dios. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿amas a Jesús? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? Porque si no lo amas así, quiero decirte que tienes otro Dios. Puedes ser tú mismo, tú misma, sentada en el trono de tu vida como tu propio Dios. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas de nuestro tiempo. Su Dios son ellos mismos. Su Dios es su placer. Su Dios es sus deseos, sus pasiones, lo que ellos quieren, lo que ellos sienten. Pero Dios dice aquí que le amemos a Él y ese amor va a producir gozo. Gozo. ¿Cuándo te sentiste gozoso la última vez? No estoy hablando de una sensación ahí efímera de bienestar. Pedro nos está hablando de algo sobrenatural, algo que aún en medio de la prueba puede existir. Y es aquí una de esas contradicciones que los no creyentes no logran entender. ¿Cómo puedo tener gozo en medio de la aflicción? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de la prueba? Mira, me imagino, porque a veces los cristianos hablamos mucho del gozo y la alegría, pero pocas veces lo mostramos. Pero gozo es como cuando están los últimos segundos del partido del fútbol de tu equipo, ¿verdad? Aquella dolorosa final para aquellos que son cruzazulinos, ¿verdad? Donde en el último segundo el América empata y los americanistas se levantan y gritan ¡Gol! A ronco pecho. ¿Alguna vez has estado en un estadio cuando cae un gol y en estas circunstancias? Bueno, eso es efímero. Pero la palabra griega que usa Pedro significa saltar de alegría. Y la neta es que nadie salta de alegría, o casi nadie, en medio de las pruebas. ¿Y sabes cuál es el problema? Que estamos muy moldeados a nuestro mundo. Para el mundo de hoy, la gente que no es creyente
solo tiene el hoy. Eso es todo lo que tiene. Para la gente que no conoce a Dios, hermanos, viven en la incertidumbre del mañana. Y todo lo que tienen es lo que tienen hoy. Y por eso dicen, hoy voy a hacer todas las locuras y las cosas que haya que hacer. Y por supuesto que podemos vivir con intensidad, con pasión y disfrutando las buenas cosas que Dios nos da día a día. Pero hermanos, algo padre que nosotros como creyentes tenemos es que no solo tenemos el hoy, tenemos el futuro garantizado por Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, mira, todos los días los medios se encargan de meternos noticias para alarmarnos y para que estemos asustados. De repente, vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y a los 2-3 días ya hubo malos resultados en la vacuna. Todos tristes. Luego nos dicen, no, los asintomáticos no contagian. Y 2-3 días después lees otra noticia que dice otra cosa opuesta. Y luego algunos dicen, no, los que ya se enfermaron tienen anticuerpos y ya no se pueden contagiar. Y todos felices. Y a los 2-3 días sale una noticia, no, fíjense que sí, se dio el primer caso de reinfección. Y otra vez todos tristes. Hermanos, jugando con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestra ansiedad. Hijo de Dios, hija de Dios, te digo en el nombre de Jesús, el mañana está asegurado para nuestra vida en Cristo. Y sea aquí en la tierra o en la gloria con el Señor, nuestro futuro, nuestra vida, nuestra esperanza está en nuestro glorioso Salvador y en sus promesas, que es en su palabra verdad y que Él las va a cumplir. Entonces, hermanos, estemos confiados. Siguientes versículos, porque el tiempo ya me ganó. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente, subraya la inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, Pedro aquí nos revela algo asombroso. Todo lo que ocurre en esta tierra está bajo el control de Dios. Y dice aquí la palabra que los profetas del Antiguo Testamento ya sabían de esta gracia. Una gracia, dice aquí, que ya estaba destinada para nosotros. Y aunque ellos sabían que no eran ellos mismos los receptores de esta gracia divina, fíjate lo que hicieron: inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y este es un reto para nosotros. ¿Cuánto estamos inquiriendo e indagando diligentemente acerca de nuestra salvación? Porque, hermanos, de repente ocurre que no sabemos todo lo que Dios nos ha dado y que nos corresponde como hijos de Dios. Porque Dios nos ha dado una herencia. Y a veces cometemos el error de mirar la herencia, de mirar la esperanza y de mirar la salvación solo como algo que vamos a recibir quizá algún día en el futuro. Y ciertamente en Primera de Pedro, Pedro nos manda hacia la meta porque está queriendo darnos la motivación para permanecer en la carrera. Pero en otros pasajes del Nuevo Testamento es claro, hermanos, que esta salvación ya la tenemos ahora y es una realidad en nuestra experiencia de vida presente. Y nosotros debiéramos inquirir e indagar diligentemente acerca de esta salvación que nos ha dado en Cristo Jesús.
Porque de repente podemos decir, yo ni sabía que tenía esto, yo ni sabía que Dios me había dado esto otro. Porque no hemos entendido, no hemos conocido en la palabra lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Imagínate que Dios hizo un testamento donde te heredó casas, donde te heredó riqueza, donde te heredó un montón de cosas, y tú por no ir a leer ese testamento, ni te has enterado de cuál es la bendición que Dios tiene para ti. Por eso es necesario, hermanos, que estemos día a día comiendo de la palabra de Dios, inquiriendo en la palabra de Dios, indagando diligentemente en la palabra de Dios, para que podamos experimentar plenamente en este tiempo la salvación que Dios tiene para nosotros. Aún los sufrimientos de Cristo, hermanos, estaban ya destinados para ocurrir. Dice en Hechos capítulo 2, versículo del 22 al 24, por favor, dice ahí lo tenemos en pantalla, varones israelitas, Pedro mismo lo está diciendo, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mira el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo, subráyale ahí, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, esto es algo asombroso. Todos los enemigos de Cristo han considerado y consideran que su crucifixión fue una derrota. Pero nosotros sabemos que lo que para el mundo parece derrota, para Dios es su victoria. Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, pareciera que Dios perdió y está muriendo y está ahí derrotado, pero Cristo en la cruz del Calvario es nuestra vida, es nuestra victoria, es Él quien nos garantiza a través de eso que somos hijos de Dios y que podemos estar confiados en Dios. Hermanos, y esa prueba que Dios está permitiendo en tu vida, esa aflicción, ese dolor, no te quedes ahí, no te quedes en el hoy. Con fe, mira lo que Dios tiene preparado para ti allá adelante. Y con fe, hermanos, toma la victoria que Cristo ya ganó para ti. Arrepiéntete de lo que tengas que arrepentirte, pídele a Dios que cambie lo que tenga que cambiarte, dile a Dios que sane tu corazón lo que tenga que ser sanado, dile a Dios que quite toda impureza que tienes ahí en tu fe y en tu vida. Pero por favor, comprendamos una cosa, hermanos, tenemos victoria en Cristo Jesús y podemos confiar en Dios en medio de cualquier prueba. Esa es la motivación que nos va a ayudar a soportar el dolor para seguir en la carrera de la fe y llegar a esa meta donde va a haber alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero leer el último versículo ya de este pasaje. Dice lo siguiente: a estos, fíjate bien, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, hemos escuchado el Evangelio, hemos creído al Evangelio, ahora somos hijos de Dios
y tenemos la victoria garantizada de Dios en nuestras vidas. Dios ha derramado su gracia, ya destinada para nosotros, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hermanos, él es nuestro modelo para seguir en la carrera de la fe. Y en medio del dolor que vives hoy, en medio de la aflicción que estás pasando, levanta tu vista y mira con fe a Dios y sus promesas, sabiendo que Él cumplirá su propósito en ti y en mí. Amén. Así que, hermanos, no dejes la carrera, por favor. No importa que duela, no importa que llores, no importa que sientas que no puedes seguir más. Dios y sus fieles promesas están ahí para ti y para mí, como la motivación correcta para poder llegar a la meta. Por favor, no te estanques en la prueba en que estás, porque si no pasas la prueba vas a quedar resentido, vas a quedar desilusionado, vas a quedar amargado, vas a tener tropiezo en tu vida cristiana y no